Noche con el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola Álvaro, buenas noches. Un gusto saludar a los auditores de Canal 13. ¿Qué pasó con la acusación? ¿Por qué hasta las últimas horas parecía que estaban los votos? ¿Qué pasó entre medio? No, yo primero parto por agradecerle a los 69 que pese a las presiones, pese a las turbulencias, estuvieron dispuestos a perseverar. Yo en lo personal me declaro conforme pero no contento, porque creo que hay que partir mirando la parte buena. ¿Cuál es la parte buena? Que logramos instalar un tema súper importante, que es lo que está aconteciendo en la JUNAEP. Mañana el diario La Tercera trae otra denuncia más. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso, lo dije hoy día en la sala. Creo que independiente cuál fuera el resultado, el ministro de Educación queda con una tarea, que es hacerse cargo de lo que ahí está aconteciendo. Nadie entendería que después de todo lo que ha pasado, miren para el techo. Entonces, eso para mí fue una cosa importante. Y lo segundo, bueno, yo creo que un hecho de la causa que fue una recta final turbulenta. Hay ciertos dichos que obviamente yo no comparto y que le dieron un contexto, una estrategia que el gobierno intentó desplegar desde el día 1, que es que en vez de hacerse cargo del tema de la JUNAEP, nos quisieron llevar a otra discusión. Pero si tú miras los números en frío, te das cuenta que los 9 votos que separan a la opción de rechazo con la opción de aprobar la acusación, si los 3 de Chile Vamos hubiesen votado a favor, hubiésemos quedado 72-75, pese a todas las turbulencias. Y yo tengo claro que hay 2 diputados del sur que terminan inclinándose por el rechazo, por estas turbulencias, que lo habrían pensado. Entonces yo al menos me declaro con un resultado que el gobierno no se atreve a decirlo, pero que terminó siendo mejor de lo que esperábamos pese a las turbulencias. Y envía una señal, Álvaro, que es que, por ejemplo, ministros que hoy día están siendo muy cuestionados, yo vería con mucho cuidado, porque con esta correlación de fuerzas, por ejemplo, un ministro como Giorgio Jackson, yo no tengo tan claro que le iría tan bien. Entonces, yo creo que hoy día se envió una señal, es cierto, se perdió la acusación, pero yo al menos me declaro que hay ciertos elementos que son positivos en ese contexto. Usted habló de una puñalada al corazón de Chile Vamos por la decisión de Evópoli. ¿Se puede seguir siendo socios de pacto después de esa puñalada? Sí, lo que pasa es que, a ver, obviamente, yo quiero explicarle a la gente en su casa qué es lo que acontece. Cuando un socio que es parte de un conglomerado toma la decisión de hacer pública una posible duda. A ver, yo entiendo que habían ciertos capítulos que para Evópoli eran hostiles, por su lineamiento, por su línea de pensamiento, pero por eso mismo, y ellos lo saben, nos esmeramos especialmente, Álvaro, en darle cuerpo a un capítulo que decía relación con cuestiones no valóricas, que decía relación con irregularidades. Entonces, cuando ellos ahora de la votación declaran que están en duda, ellos saben perfectamente que eso genera un efecto dominó con otras fuerzas políticas que terminaron generando muchas turbulencias, al punto de que la misma bancada de Evópoli termina votando dividida. Entonces, yo creo que fue muy grave. Yo en esto no quiero quitarle, digamos, relevancia. Me parece que lo que ha acontecido es muy grave. Es grave para Chile Vamos. Yo no soy de los que esconde los problemas debajo de la alfombra. Y por lo tanto tenemos que replantearnos la manera en cómo se está trabajando tanto en el Congreso como en la coalición. Yo creo que esto, Álvaro, va a marcar un antes y un después en cómo se lleva adelante la relación en Chile Vamos. ¿Pero qué significa? ¿Repensar el conglomerado? ¿Repensar, reevaluar las alianzas? O sea, yo creo que lo primero, por lo menos Renovación Nacional este fin de semana tuvo un espacio de reflexión muy profundo sobre nuestra narrativa, sobre nuestra, digamos, orientación política, sobre nuestra política de alianza, y de cara al futuro, yo por lo menos soy de los que creen que Chile Vamos le hace bien a Chile, pero no un Chile Vamos que tiene este nivel de tropezones, y por lo tanto la coalición tiene que ver cómo va a trabajar para adelante, cómo se va a coordinar en el Congreso, cómo vamos a ser capaces de ser una unidad programática y no solamente una articulación esporádica. Yo en eso creo que lo de hoy día marca un punto de inflexión. Yo lo considero, y se lo dije a la presidenta de Evópoli hace un rato, tremendamente grave lo que aconteció, y yo la verdad que lo que dije simplemente busca darle la envergadura a lo que esto ha tenido. Yo no tengo ninguna duda que si esa duda no se hubiese planteado a horas de la votación, no se nos hubiese producido el efecto dominó, y en una de esas incluso podíamos sobreponernos a las turbulencias de los dichos de última hora. Joaquín Lavín de la UDI votó en contra también. También, bueno, obvio. Cuando yo digo Chile Vamos, efectivamente la diferencia es que él no lo hace público, entonces genera una cosa distinta. El hacerlo público, Álvaro, y esa es mi crítica principal, lo que hace es que obviamente gente de otros partidos que estaban siendo muy presionados por el gobierno, que no forman parte de Chile Vamos y por lo tanto no tienes esta complicidad de coalición, te dicen, mira, si ya tu socio de pacto está con dudas, ¿qué me queda a mí? Entonces, ¿estamos eso hablando es lo de grave. ese mundo DC, ex-DC? Sí, claro. Entonces ahí tuvimos un problema que marca una diferencia. Además, es imposible no reconocer que aquí está muy cruzado el tema de la negociación por la mesa de la Cámara. Y eso, usted se da cuenta inmediatamente, Álvaro, usted que sigue la conversación, acuérdese quiénes van a liderar la testera de la Cámara.
Acuérdense de mí. Y eso va a también tener alguna sinopsis de lo que aconteció el día de hoy. Entonces, yo creo que mirando para adelante, nosotros tenemos que ser capaces de entender que cuando se juegan herramientas de oposición es muy importante. Y permíteme un comentario. Mi sector tiene una especie de trauma con lo que pasó en el gobierno anterior con las acusaciones constitucionales, porque el problema más que la cantidad era la falta de mérito. Era que acusaran al ministro Figueroa por volver a clase, o a la ministra Cubillos por aula segura, o al ministro Santelices por la objeción de conciencia institucional. O sea, no era la cantidad, sino que la falta de fundamento. Entonces yo le digo a mi coalición, terminemos de repetirnos nosotros mismos de que no podemos acusar, porque el Frente Amplio, si hay fundamento para acusar, nuestra responsabilidad es acusar. Yo quiero ser súper claro cuando escucho, por ejemplo, a Patricia Hidalgo, ex seremi de la región metropolitana, decir que a ella la obligaban a firmar convenio y que por lo tanto hay una verdadera maquinaria para defraudar al fisco. Por lo pronto se me ocurre que la Fiscalía la tiene que citar a declarar. Pero si surgen fundamentos de esa envergadura, nuestra tarea es ejercer las herramientas de fiscalización. ¿Y no queda en entredicho esta herramienta o la posibilidad de que Chile Vamos las apruebe? Por ejemplo, el caso que se ha mencionado, Giorgio Jackson, Carlos Montes, porque esta es la cuarta acusación en este gobierno que no prospera. Sí, a ver, obviamente cada acusación se analiza en su mérito y en su contexto. Yo, por ejemplo, al principio del gobierno, cuando se planteó una acusación contra la ministra del Interior de la época, yo dije, mire, yo todavía no considero que se hayan configurado. Entonces, a mí me ha tocado jugar un rol en ambos sentidos. Pero cuando usted toma conocimiento que en la JUNAEV hay 2 resoluciones exentas que no se han pasado por toma de control de la Contraloría, que eso se ha traducido en que 3.500 millones de pesos han terminado en un prestador que entregó 30 raciones. Mi deber de cara a los niños de Chile, a la probidad, al deber de resguardo de los fondos, es evidentemente llevar adelante las herramientas que tengo. Pero derechamente, el caso de Jackson y Montes, ¿usted está por seguir estudiándolo, impulsarlo finalmente? Yo lo que estoy es porque esperemos el resultado de las investigaciones, porque esperemos los resultados de las comisiones investigadoras, porque miremos los antecedentes, pero que si los antecedentes dan el mérito suficiente para acusar, no empecemos con esta especie de trauma de que el Frente Amplio hizo un abuso de estas atribuciones. A ver, si nosotros tenemos los antecedentes, nuestro deber, Álvaro, es ejercer las acciones. Por lo tanto, yo ni uso indiscriminado, pero tampoco este trauma que nos priva a priori de ejercer las acciones que tenemos. ¿Cuánto influyeron las declaraciones de la doctora Cordero, la diputada Cordero, de su bancada, de Marcela Aranda, del Bus de la Libertad en Educación? ¿Cuánto influyeron esas declaraciones en que finalmente la acusación se desinflara? Mire, mucho. Yo en eso quiero ser muy honesto. Nosotros hoy día recibimos un informe de lo que son las tendencias tanto en la opinión pública como en las redes sociales y resulta bien impactante. Porque hasta yo le diría el día viernes y sábado las palabras predominantes eran malversación de fondos. O sea, habíamos logrado que el capítulo 6º tomara un protagonismo muy relevante y que la opinión pública entendiera que lo que estaba en juego era resguardar los fondos del Estado y la alimentación de los niños de Chile. Y después de estas declaraciones del día lunes, usted se da cuenta cómo eso cambia radicalmente y el gobierno obviamente usa esto para potenciar una estrategia que tuvo desde el día 1. Usted acuérdese que desde el día 1 trataron de instalar que esto tenía que ver con la orientación sexual del ministro. Y yo quiero ser súper claro, la gestión del ministro no tiene nada que ver con su orientación sexual. Pero desafortunadamente estos dichos de última hora, Álvaro, solo colaboraron a arropar esa tesis. Bueno, a Marcela Aranda la lleva, entiendo, Germán Becker, ¿no? No, ahí hay que aclararlo en resguardo de Germán. Lo que pasa es que ella envió un correo a la comisión, lo cual ahí hay una impericia que hay que revisar. Se produce una vacante en uno de los invitados de Germán, por distinto, o sea, de Germán, del diputado Becker, que en el fondo lo que produce es que ese espacio termina siendo rellenado por esta señora Aranda, pero no es que él la haya invitado en el fondo, sino que ella se invitó a la comisión y ahí, bueno, no tuvimos la pericia para decir, oye, cada diputado tenía su invitado y nadie se puede autoinvitar. Pero bueno, lamentablemente... ¿Y la diputada Cordero, que es de la bancada, es independiente, pero es de la bancada de RN? No, hemos hablado con la diputada Cordero y la diputada Cordero ella misma ha puesto hasta por escrito en el chat de la bancada que ella se hace una autocrítica de lo que aquí aconteció y obviamente tenemos que entender que cuando uno actúa en colectivo tiene que entender que los dichos, las acciones, las declaraciones tienen que estar al servicio de los fines colectivos. Así que yo creo que hay que hacer una autocrítica muy grande y quiero ser súper claro, fueron muy dirimentes y importantes sus declaraciones. ¿Qué viene ahora? Importante desde el punto de vista de que hicieron una turbulencia en el curso de la acusación. E influyeron en el resultado. ¿Qué viene ahora en la fiscalización en el caso convenio? ¿Cuáles son los próximos pasos? El caso convenio, bueno, obviamente que se sigan desplegando las distintas herramientas. Respecto a la JUNAEV, nosotros hemos tomado la decisión del día lunes presentar las acciones correspondientes ante la Fiscalía. Mañana la tercera trae otra denuncia distinta, por lo tanto usted se da cuenta que en la JUNAEV se van configurando más hechos. Vamos a agregar además una sobredosis de convenios directos y contratos directos en desmedro de las licitaciones.
Entonces, todos esos antecedentes los vamos a poner a disposición el día lunes de la Fiscalía, y respecto a los convenios, bueno, seguir investigando. Han ido surgiendo nuevos antecedentes, esto mismo de la señora Hidalgo. Entonces, yo lo que le pido a la Fiscalía, al Contralor, mire, lleguemos hasta las últimas consecuencias, porque aquí lo que está en juego es la probidad de los chilenos. Nos quedan 30 segundos. ¿Por qué declinó esta postulación a la presidencia o seguir en la mesa de Renovación Nacional? Mire, yo agradeciéndole a los presidentes regionales que han tenido además la gentileza de hacer público su respaldo, porque es cierto, me lo pidieron en su minuto. Yo creo que uno tiene que saber cuándo su aporte puede ir por otro lado. Yo siento que hoy día ya hice una contribución como secretario general, hay que dar espacio a personas que tienen un liderazgo y que lo pueden ejercer muy bien, y por lo tanto yo siento que mi tarea ya está hecha en esa dirección, y hoy día espero contribuir al partido donde me lo pidan los dirigentes y donde yo pueda sentirme útil para eso. ¿Y tiene candidato de los nombres que se han dado? Mire, yo daría a conocer mi candidato cuando sea el momento, partiendo de la base de que él mismo tiene que decir que va de candidato. No voy a ser yo el que lo anuncie por él, ¿no? ¿No lo ha dicho todavía? No lo ha dicho todavía, pero ya lo va a decir. Ya, muy bien. Diputado Chalper, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Vamos a revisar otras noticias del día. Tras